Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, retomaré la discusión sobre cómo entender las muy diversas crisis políticas, sociales y económicas que se están dando en distintas latitudes alrededor del mundo. Luego voy a entrevistar a Edna Jaime, de México Evalúa, sobre el incremento en delitos violentos durante los últimos años en el país. Y finalmente, hoy concluimos con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué libro deberían de leer todos los políticos? Quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Para donde uno voltee parece haber problemas. Vemos la incapacidad del Congreso de los Estados Unidos de ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales, o las movilizaciones de Madrid, los escándalos en Roma, disturbios en Grecia y en Londres, revueltas en África del Norte, manifestaciones en Israel y, por supuesto, economías que no logran salir del todo de la recesión que golpeó al mundo entero en 2008. Ante estos problemas y disturbios en distintos países y diferentes latitudes, muchos preguntan si hay un hilo conductor que lo conecte todo. Obviamente una posible respuesta es que no, que cada situación es distinta y cada país es diferente. Y lo que hay es un sinnúmero de explicaciones locales y particulares que no se pueden ni sumar ni sintetizar en una gran teoría. Sin embargo, otros argumentan que sí hay un hilo conductor. Y precisamente el martes en este espacio iniciamos una discusión sobre cuál podría ser este hilo conductor y si tiene sentido incluso hablar de una crisis de civilización, como recientemente lo sugirió Carlos Fuentes en un editorial. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, pues a ver, habíamos dicho que había 5 posibles hipótesis. Exacto. Ya dijimos, una es que no hay hilo conductor, otra que es una crisis económica, ¿no? Otra que esta crisis económica ya trascendió a una crisis política de que las democracias no están pudiendo procesar. Yo tengo mis dudas al respecto, porque muchos de estos países no son democráticos. Pero ahí separando claro, África del Norte de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Y quedaron otras 2 hipótesis que tú decías, ¿no? Correcto. Sobre este posible hilo conductor de todo lo que está ocurriendo en el mundo, que parece muy revuelto, ¿no? Claro. Valdría nada más rápidamente mencionar algo que no dijimos el martes que platicamos de este tema, que es la globalización. En un mundo cada vez más globalizado, tan globalizado como el que tenemos hoy, no es necesario buscar un hilo conductor, en el sentido de que las partes no son partes, es un todo, y el mundo opera como un todo, y lo que pasa en China afecta a lo que pasa en Estados Unidos, que afecta a lo que pasa en todos lados, en fin. O sea que no es necesario ya, como hace 300 años hubiera sido necesario, buscar un hilo conductor. No, y aparte hoy se sabe todo, en todos lados del mundo, ¿no? Gracias a las redes sociales y a, no solamente, digamos, el efecto CNN, en donde uno conoce la noticia inmediatamente, sino incluso en esos países donde está muy cerrada la información, pues hay medios alternativos donde te enteras de la información, ¿no? Pero y además la economía global está totalmente interconectado todo. Entonces, eso no lo mencionamos y creo que es importante decir, pero nos faltaban dos hipótesis. La cuarta hipótesis un poco mezcla la hipótesis económica y política, y de lo que se habla es de la crisis del Estado. No es una crisis económica, no es una crisis política, es la crisis del Estado y de un tipo de Estado, básicamente del Estado el Estado keynesiano de bienestar. Y ahí creo que el mejor referente para este argumento es el escritor, el académico que tristemente murió recientemente, Tony Judt, y su libro, maravilloso libro, Algo está mal. Algo va mal. Algo va mal. ¿Sí? ¿Cuál es el argumento aquí? El argumento aquí, y otra vez, es un argumento que aplica a Occidente, a Europa y Estados Unidos, más que a los países de África del Norte, ¿no? Pero el argumento central es que a partir de la Segunda Guerra Mundial surge un consenso de que para evitar los desastres que fueron la Gran Depresión y las 2 guerras mundiales,
El Estado tenía que entrarle, sí, arreglar cosas que el mercado simple y sencillamente no parecía capaz de arreglar, que la única manera de evitar que se regresara a ese infierno que había sido lo que ocurrió después de la Gran Depresión y las dos guerras mundiales, el Estado tenía que entrarle, tenía que proveer una serie de servicios, educación, salud, etcétera, dejando plena libertad individual, pero era un mundo mucho más regulado donde el Estado estaba muy presente. Surge ese consenso funciona muy bien, con buenos resultados durante 30 años, y lo que argumenta Jod es que a mediados de los 60 ese consenso se empieza a desquebrajar, y precisamente lo que vemos es, por un lado, una crítica de la nueva izquierda, desatisfecha con esa igualdad mediocre, poco ambiciosa. Querían más. Quería más, y no solamente más, sino cosas distintas. Sí. Entonces, por un lado hay una crítica de esta nueva izquierda, por el otro lado hay una crítica de la nueva derecha, que veía en toda intervención del Estado, veía que el destino final sería el totalitarismo, ¿no? Sí. Influenciado por viejos economistas austriacos. En fin, hay una fuerte crítica por ambos lados a este viejo consenso, y lo logran desbaratar. Y lo que hoy estamos viendo, según Jod, es precisamente lo que quedó al haber desbaratado ese mundo que había funcionado y funcionado relativamente bien, que es un mundo totalmente egoísta y materialista. Sí. Pero, a ver, bueno, se podría hablar mucho de lo que dice el señor Jod, pero a mí me parece, digo, yo vengo desde que estudiábamos la universidad, tú y yo, en la licenciatura se hablaba de la crisis del estado de bienestar. Hablaban de la crisis del estado de bienestar. Ahí sí había un hilo conductor, porque aparte estábamos en las épocas de Reagan y de Thatcher y de desmantelar el estado de bienestar, porque ese estado de bienestar, entre otras cosas, había una crisis fiscal del estado de bienestar. No se estaba pudiendo financiar ese estado de bienestar. No queda claro. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Está el famoso libro de Anderson sobre la crisis fiscal del Estado. También había una crítica desde la izquierda de Klaus Hofe, en fin. No, a ver. Déjame nada más poner. Ahora, sí es cierto que viene, de alguna manera, se hace más pequeño el estado de bienestar, pero tampoco se desmantela el estado de bienestar. Ni siquiera Thatcher, ¿no? En Inglaterra quitó, por ejemplo, el National Health Service, ¿no? El sistema de salud de la Gran Bretaña, nacional, ¿no? O sea, viene, digamos, un recorte del estado de bienestar. Decir que ahora quedó en pedazos el estado de bienestar, pues me parece que... No, es que te estás yendo a una definición. Precisamente lo que busca esta visión es mezclar lo político con lo económico, y tú estás yendo a una definición muy literal del estado de bienestar. Yo creo que parte importante del argumento de Jod es que hay un nuevo discurso. Un discurso radicalmente distinto, independientemente de qué tanto desmantelaron el estado de bienestar, surge sobre todo precisamente en Inglaterra y en Estados Unidos, surge un nuevo discurso muy materialista y egoísta. ¿Sí? Pero que siempre ha estado ahí. No, bueno, precisamente el argumento de Jod es esta idea de que siempre ha estado ahí y siempre ha sido dominante y que es la naturaleza humana, etcétera, etcétera. Dice, no. Si tú ves encuestas en los 40, 50, era un mundo muy distinto, la gente pensaba de una manera muy distinta, ¿sí? Entonces el argumento... ¿Cuándo los austriacos, tú decías, ¿cuándo fue la crítica de von Hayek al estado de bienestar? No, pero una cosa es que alguien haya escrito al respecto, otra cosa es que sea el discurso dominante. Dominante al grado... Ok, ya te entendí, sí. O sea, que digamos, ese discurso prendió. No, bueno, más que prendió, tuvo enormes consecuencias, y también en el libro da varios datos sobre qué ha pasado con la igualdad, con la salud, etcétera, en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Por qué prende? ¿Por qué prende ese discurso? Bueno, a ver, ¿por qué llega Margaret Thatcher al poder? Bueno, sin duda. Finalmente, Inglaterra estuvo al borde de convertirse en un país de tercer mundo. Sí. Por los excesos laboristas. Bueno, sí, no. ¡Ya, señores, graben esto! No. Sí, Javier, a ver, Inglaterra traía terribles problemas sociales y económicos antes de Thatcher,
por los excesos que cometieron los laboristas. Yo no describiría la situación en Inglaterra en esos términos. Yo no creo que... Lo estás planteando de tal manera que o Thatcher entraba o Inglaterra y hacía lo que hizo, o Inglaterra se convertía en un país tercermundista. Estaba al borde del Yo creo que definitivamente... Inflación alta, huelgas... No, era un desastre Inglaterra antes de que entrara Thatcher. Bueno, no. Sí, ¿Tú lo viviste o no? Sí, yo no quiero ahorita ponerme a discutir sobre Inglaterra, pero si quieres un día hacemos... Digo, por algo prendió, lo que te quiero decir es, por algo prende el discurso, digamos, de la derecha en contra del estado de bienestar. Un estado de bienestar que se salió, me parece, que creció de más y no había medios para financiar. Y había grandes problemas de productividad también en esos países. Y depende, otra vez, ya tuvimos toda una semana sobre el estado de bienestar. Había estados de bienestar que no tuvieran problemas de cómo se financiaban, que no tuvieran problemas de productividad. Bueno, allá en Escandinavia, en fin, pero estamos hablando del discurso dominante en Europa. Bueno, pero si ya me quitaste un cachote de Europa, ok. Entonces, Europa se convierte en Inglaterra, y Inglaterra es Londres, entonces, y Londres es Thatcher. Pero entonces, ¿cuál es el discurso dominante? ¿En dónde domina? No, efectivamente en Occidente. O sea, si el argumento aquí es que se desmoronó este modelo, lo reemplazó un nuevo modelo con un nuevo discurso, sí, que tiene un componente político. Que no es gratuito. Mi punto es que no es gratuito. No, nada de esto es gratuito. Bueno. Sí. Nada de esto es gratuito. Que tiene un componente claramente económico y que tiene un componente claramente político. Ideológico incluso, o sea, sin duda. Sí. También. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, me asusta cuando usas porque lo usas de una manera que no me queda claro qué quieres decir con ideológico, pero ese es otro tema también. Sí, es otro tema, pero no me quiero desviar. Entonces, el asunto es que la hipótesis aquí es que se les fue la mano al recortar el estado de bienestar. Otra vez, no te vayas nada más sobre el estado de bienestar y recortar. Se les fue la mano este discurso, este lenguaje de que lo que se trata es de hacer dinero y de que lo único que importa soy yo. O sea, es no solamente... Codicia, sí, Wall Street. Es la mezcla... Gordon Gekko diciendo... Greed is good. Es la mezcla la codicia es buena. Es la mezcla de todo eso, ¿no? Ahí está la parte meramente económica y que tiene que ver con el estado de bienestar entendido de una manera muy literal. Sí. Está la parte más política, está la parte más ideológica, en fin. Por eso te decía, creo yo, que esta visión mezcla un poco. Yo no me creo con todo respeto, porque lee el libro de Jod. Lo voy a leer porque ya nos los había recomendado Andrés como una lectura, ya lo bajé, ya lo tengo en mi Kindle, pero el tema es, a ver, ¿eran más codiciosos los Robert Barons, los grandes capitalistas que hicieron los Estados Unidos, a los que hoy en día están allí en Wall Street? Pero es precisamente parte del argumento de Jod es que está en este discurso que estás elocuentemente transmitiendo, de que es naturaleza humana. Bueno, yo creo que sí. Y lo que él dice es que no, que éramos distintos y pensábamos distintos. O sea, el señor Rockefeller era distinto que el señor No sé el señor Rockefeller, que la comunidad estadounidense, no sé el señor Rockefeller, que Estados Unidos, que Inglaterra, él está hablando sobre todo del modelo que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que en los 50s y 60s éramos distintos a lo que nos hemos convertido. Éramos buena onda. Éramos distintos. Él piensa que éramos mejores y que hemos perdido el rumbo. Me parece una visión, como dirían en Estados Unidos, de white picket fence, ¿no? O sea, porque... en los 50s... No, porque tampoco se trata de un regreso al pasado. No hay una nostalgia aquí. Se trata de repensar el Estado. ¿Sí? Okay. Porque según él... Es la gran discusión de toda materia de economía política. Sí. Hasta dónde Estado, hasta dónde el mercado. Sí. Que nunca se ha logrado resolver. Y según él nos metimos en problemas porque la respuesta que dio Thatcher, fue cero mercado, cero sociedad, puros individuos. No, pero también eso es una caricatura. Lo estás caricaturizando. No, este es un discurso. A ver, ¿y por qué no quitó el National Health Service? No pudo. Si hubiera podido, lo hubiera quitado. ¿Y bueno, porque también sabía que... ¿Por qué no pudo? Pues porque sabe que en la sociedad también hay cierto consenso, que ya es difícil de quitar. Ya hoy en día que alguien llegue y diga hay que privatizar el sistema de salud en Inglaterra, bueno, no hay un loco que diga eso porque no es factible. No, pero tratan y por suerte
tuvo tanto éxito este modelo que surge en la Segunda Guerra Mundial, que sí generó una enorme conciencia en muchas de estas sociedades de que esto es algo positivo y bueno, sí, claro, que necesita ajustes, que necesita ajustes conforme cambia la economía, conforme cambia el mundo, pues claro. Pero la otra visión también de Gordon Gekko de que todo el greed y la codicia y que se vaya el Estado también es una caricatura, hombre, por favor. No, bueno, él cita varias encuestas, por ejemplo, que le hacían a niños que estaban saliendo de las escuelas, de las universidades, qué querían, qué buscaban, qué tipo de empleo, y luego las compara con las respuestas que dan hoy, y sí te muestra un mundo muy distinto. Más individualista. Muchísimo más individualista, muchísimo más egoísta y más materialista. Sin duda. Tendré que leer lo de Judd, pero yo creo que... Yo sí me lo creo más que es un tema de naturaleza humana, pero en fin, vamos. Sí. Ya, nos tenemos que ya corté, qué barbaridad, nos falta la quinta hipótesis. ¿Cuál es la? A ver, rápido, pues échate el rápido. No, pues la crisis de civilización y que tiene que ver con la definición que da, o sea, creo que el argumento que se puede armar tiene que ver con la definición que da Fuentes sobre qué es la civilización y con algo que tú dijiste el martes, de que la diferencia de las crisis económicas de hoy con las de la Gran Depresión es que en la Gran Depresión había alternativas a la democracia liberal y que hoy nadie cuestiona las alternativas. No. Precisamente yo creo que esas dos cosas, la definición que tiene Fuentes de civilización, que la voy a citar, que es el destino de una cultura. ¿Sí? Precisamente el argumento que creo que se puede hacer es que lo que ya no tenemos es destino. Lo que ha fracasado, la crisis o la civilización que está en crisis es el proyecto de la Ilustración, que surge de la Ilustración. ¿Cuál era ese proyecto? Que el hombre era perfectible. El primer intento de hacer al hombre mejor fue el despotismo ilustrado, después vino el liberalismo, después vino la socialdemocracia y el marxismo, es parte de esa tradición de la Ilustración, incluso el neoliberalismo, y que todos parecen haber fracasado y hoy precisamente no hay alternativas. No sabemos hacia dónde vamos, ya no hay curso, no hay alternativas. El que hubiera alternativas hablaba de que había proyectos. Lo que ya no hay es alternativas. Y si nadie cuestiona la democracia liberal, nadie está del todo contento con la democracia liberal y nadie parece pensar que puede resolver los problemas que tenemos enfrente. Entonces lo que hay es eso, es una crisis de civilización entendida como un proyecto o alternativas de proyectos que nos ofrece mejorar, ¿no? Que ese fue el gran proyecto de la Ilustración. Necesitamos alternativas. Ese es el... O dirección, ¿no? Y por lo menos una. Y aquí el argumento es una y otra vez lo que nazca un nuevo Marx para que nos dé una idea de hacia dónde... Que nazca una dirección y una fe en que podemos mejorar, ¿no? Que esa era la fe de la Ilustración, que el hombre podía mejorar, ¿no? Y eso fue lo que se puede argumentar. Tengo mucho que decir al respecto, pero ya Iván me está matando en el chicharito como ya es costumbre en este programa. Javier, muchas gracias. Seguiremos hablando de esto, desde luego, ¿no? Y vamos a regresar en un momento para platicar con Edna Jaime sobre el incremento en los delitos violentos durante los últimos años aquí en nuestro país. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo, a mi cuenta de Twitter, @LeoZuckerman, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.